En las estepas heladas de Mongolia, donde el viento corta como cuchillas y la supervivencia se decide a caballo, nació un niño destinado a cambiar el mundo. Se llamaba Temujin, pero pasaría a la historia como Genghis Khan, el forjador del imperio terrestre más vasto que la humanidad haya visto. Marcado por la traición, el exilio y el hambre, convirtió la adversidad en arma. Unificó tribus rivales, rompió juramentos antiguos y creó una máquina de guerra basada en disciplina, movilidad y terror psicológico. Su ambición no era un reino, era un continente. Como un huérfano de la estepa doblegó ciudades amuralladas, derrotó a imperios milenarios y redibujó las rutas del mundo, esta es la historia de su ascenso imparable y de las decisiones que cambiaron la historia para siempre. La infancia de Genghis Khan fue una lucha constante contra el hambre y la soledad. Tras la muerte de su padre, envenenado por una tribu rival, Temujin quedó al frente de su familia en un entorno hostil. Sin aliados ni riquezas, su madre, Hoelun, lo crió en la dureza de la estepa, enseñándole que solo la resistencia podía garantizar la vida. Desde niño aprendió que el poder no se heredaba, se arrebataba. Las tradiciones de la estepa eran despiadadas. Un juramento roto podía significar la guerra, y una alianza, la diferencia entre la vida y la muerte. Temujin vivió en carne propia las traiciones de clanes vecinos, fue capturado y humillado, pero también encontró lazos de lealtad en amigos de infancia, que luego serían sus generales más cercanos. La hermandad de sangre y el honor ganado en la batalla se convirtieron en los pilares de su liderazgo. A caballo, bajo cielos infinitos y tormentas implacables, Genghis Khan aprendió el valor de la disciplina y la astucia. En un mundo donde el más fuerte imponía su ley, comprendió que la verdadera fuerza estaba en la unidad. Fue esta visión la que lo impulsó a unir a las tribus mongolas, no solo con la espada, sino con un código rígido de leyes y lealtades que transformó la anarquía de la estepa en el germen de un imperio. El ascenso de Genghis Khan comenzó con la unificación de clanes mongoles que durante siglos habían vivido en constante conflicto. Bajo su mando, los pactos de sangre se convirtieron en alianzas sólidas y las rivalidades heredadas fueron reemplazadas por una visión común: conquistar más allá de las estepas. Su estrategia fue clara: premiar la lealtad con riquezas y cargos y castigar la traición con una severidad que inspiraba terror. Con cada victoria, Genghis Khan consolidaba su poder. Incorporó a guerreros enemigos derrotados en sus filas, creando un ejército que no se definía por el linaje, sino por la disciplina y la obediencia. Su reorganización militar en unidades llamadas Tumen, de 10.000 jinetes, permitió un control férreo y al mismo tiempo flexible en el campo de batalla. La movilidad de la caballería mongola se transformó en un arma imbatible. En 1206, en una gran asamblea llamada Kurultai, Temujin fue proclamado con el título que lo inmortalizaría: Genghis Khan, el Rey Universal. Desde entonces, dejó de ser un caudillo tribal para convertirse en el líder supremo de una nación en armas. En ese momento, los pueblos de Asia Central comprendieron que una tormenta se avecinaba, una que no se detendría hasta arrasar ciudades, imperios y civilizaciones enteras. El primer gran desafío de Genghis Khan fue el Imperio Jin, en el norte de China. Mientras los emperadores confiaban en sus murallas y ejércitos numerosos, los mongoles desplegaron una estrategia implacable: asedios prolongados, uso de ingenieros capturados y un ejército móvil que arrasaba aldeas y cortaba suministros. Lo que parecía imposible, que nómadas de las estepas tomaran ciudades fortificadas, se convirtió en realidad cuando sus banderas ondearon en las murallas de Chengdu, la actual Pekín. Tras asegurar estas victorias, Genghis Khan no solo conquistó territorios, sino que abrió rutas comerciales que conectaban la estepa con la riqueza china. Las caravanas que llevaban seda, pólvora y papel hacia el oeste comenzaron a fluir bajo su protección, marcando el inicio de una nueva era de intercambio. La conquista ya no era solo una cuestión militar, era un proyecto de integración económica que ampliaba los horizontes de su imperio naciente. Mientras consolidaba su poder en China, Genghis Khan dirigió sus ejércitos hacia Asia Central.
Las ciudades oasis de la ruta de la seda, como Bujará y Samarcanda, cayeron bajo el estruendo de los cascos mongoles. Allí demostró una mezcla de brutalidad y pragmatismo. Castigaba con fuego y sangre a quienes se resistían, pero garantizaba prosperidad y seguridad a quienes se rendían. El mensaje era claro: sométete y vive, resiste y desaparece. El choque más impactante ocurrió con el Imperio Joresmita, uno de los poderes musulmanes más ricos del momento. Tras la ejecución de embajadores mongoles enviados a negociar, Genghis Khan desató una campaña de venganza que arrasó ciudades enteras. El saqueo de Urgench y Nishapur se convirtió en leyenda, no solo por la destrucción, sino porque marcó el inicio de la expansión mongola hacia el mundo islámico, abriendo un capítulo de terror y transformación en Eurasia. El poder de Genghis Khan no se basaba solo en la fuerza militar, sino en un sistema cuidadosamente diseñado. Estableció un código legal llamado Yasa, que regulaba desde el saqueo hasta la conducta en el campo de batalla. Bajo este código, la lealtad era recompensada y la traición castigada con dureza. Las leyes eran simples, claras y aplicadas sin distinción de rango, lo que garantizaba disciplina entre miles de hombres que venían de tribus diferentes. La estructura militar también reflejaba esa organización. Divididos en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000, los ejércitos mongoles podían moverse como un cuerpo único y al mismo tiempo fragmentarse con gran eficacia. Cada guerrero llevaba varios caballos para recorrer distancias enormes sin agotarlos, y el sistema de mensajeros a caballo, conocido como Yam, permitió que órdenes y noticias circularan rápidamente a través de un imperio en expansión. Fue esta maquinaria la que hizo de los mongoles una tormenta imposible de detener. Aunque el nombre de Genghis Khan suele evocar imágenes de destrucción, su legado tuvo facetas inesperadas. Fue un líder que, pese a la brutalidad de sus campañas, prohibió el secuestro de mujeres, impulsó la tolerancia religiosa y promovió el ascenso de hombres por mérito en lugar de linaje. En un mundo dominado por aristocracias, la idea de que un pastor podía convertirse en general era una revolución silenciosa. Otra curiosidad sorprendente es que, bajo su imperio, la ruta de la seda alcanzó un nivel de seguridad nunca visto. Comerciantes podían viajar desde China hasta Europa bajo la protección mongola, y se dice que una joven podía caminar con una bandeja de oro sin temor a ser asaltada. Este contraste entre la ferocidad en la guerra y la estabilidad en la paz explica por qué su figura sigue siendo objeto de fascinación y controversia. El imperio fundado por Genghis Khan se extendió desde las costas del Pacífico hasta las puertas de Europa, convirtiéndose en la mayor extensión continua de tierra controlada por un solo hombre. Esto no solo modificó fronteras, sino que aceleró el intercambio cultural y tecnológico. El papel, la pólvora y la brújula viajaron hacia Occidente, mientras la medicina y la astronomía islámicas llegaron al este. Fue un mundo más conectado, aunque nacido del hierro y la sangre. El eco de su dominio también marcó el destino de naciones enteras. Rusia vivió bajo la sombra de la Horda de Oro durante siglos. China quedó transformada con la dinastía Yuan, y Europa tembló ante la posibilidad de una invasión total. La figura de Genghis Khan trascendió como símbolo de destrucción, pero también como arquitecto involuntario de una Eurasia interconectada, donde el comercio, la diplomacia y el miedo viajaban por las mismas rutas. El legado de Genghis Khan es un espejo de contradicciones. Fue un conquistador cuya ferocidad arrasó ciudades enteras, pero también un legislador que impuso orden en tierras caóticas. Su imperio fue forjado con violencia, pero dio lugar a una de las etapas más seguras para el comercio en la antigüedad. Para algunos, es símbolo de barbarie. Para otros, un visionario que transformó el destino de continentes. La historia lo recuerda tanto por la sangre derramada como por los caminos que abrió. La paradoja de Genghis Khan es que, al destruir, también creó. Su imperio, aunque efímero, marcó un antes y un después en la geopolítica mundial. Analizarlo no es solo repasar batallas, sino entender cómo la ambición de un hombre moldeó el curso de la civilización. Imagina las llanuras infinitas de Mongolia, donde el viento aún arrastra el eco de cascos y gritos de guerra. Allí, un niño sin fortuna se convirtió en leyenda, demostrando que incluso desde la nada se puede desafiar al mundo entero. Genghis Khan cabalgó con la convicción de que su destino estaba escrito en el horizonte.
Siglos después, las ruinas de las ciudades que conquistó siguen siendo testimonio de su paso implacable. Pero también lo son las rutas de comercio, las ideas que viajaron de un extremo al otro de Eurasia, y la memoria de un imperio que, aunque se desmoronó, dejó huellas imposibles de borrar. Porque la historia de Genghis Khan no es solo la de un conquistador, sino la de un hombre que cambió la forma en que los pueblos entendieron el poder. Su legado es una advertencia y una inspiración, que el poder absoluto puede arrasar, pero también transformar el mundo para siempre. Y en ese cruce entre destrucción y creación, nació una de las figuras más inmortales de la humanidad.